Entonces, un punto de partida en cuanto a diagnóstico, y ahí nos guiamos más de media hora y dándole vuelta. Es una cosa que está bastante local y las actividades primarias en general. Un proceso de pérdida de información y de comunicación entre esos dos mundos, que además se produce tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. En el mundo rural también se ha dado ese proceso de pérdida de información del propio mundo rural, de sus conocimientos tradicionales, de sus saberes, de sus costumbres, etcétera, etcétera. Partiendo de ese punto de partida, se diagnosticaron otra serie de problemas, como por ejemplo, en el caso de los huertos sociales, coincidimos en que ha habido un rápido desarrollo en los últimos años, a nivel general, estamos hablando siempre a nivel general, ¿no? Un rápido desarrollo en los últimos años, pero que aún así les queda un gran recorrido, el tema de huertos sociales. En cuanto a la alfabetización, se detecta que los procesos de alfabetización son insuficientes en términos generales. Y en particular hubo por ahí una mariposita o una abejita que aportó una cosa interesante, que es el tema de los biorresiduos, la gestión de los biorresiduos como deficiencia en cuanto a alfabetización. ¿Vale? Para la alfabetización hace falta formar a los formadores. Hay un déficit en formación de formadores y también de dinamizadores, de huertos sociales, etcétera, etcétera. Mucho huerto social sin procesos de alfabetización y sin procesos de dinamización. Y luego, cuando hay procesos de alfabetización, muchas veces consisten en acciones formativas aisladas de procesos más amplios, de planes, etcétera, sino se hacen cursitos aquí y allá de manera puntual. Vale, paso a los retos. Un reto que se encontró es encontrar tierras públicas para poner en marcha huertos sociales. Por lo visto, en algunos territorios hay problemas para encontrar tierras. Otro reto, ¿cómo mantenemos a la gente que participa en los procesos de alfabetización en los huertos sociales vinculadas a los proyectos cuando ya la necesidad social se ha acabado? Y luego el otro reto es cómo a esa gente que la logras mantener en el proceso de alfabetización o en el huerto social le puedes dar el salto al emprendimiento. Trabajan en convencional. Lo que importa es el objetivo social, pero no el objetivo, digamos, ambiental o agroambiental. Por lo tanto, hay un reto de ir impulsando la ecologización del huerto social. Otro reto es poner en marcha metodologías didácticas compartibles, transferibles a nivel de alfabetización básica. Tener un abecedario a través de unos materiales que podamos compartir la gente que nos dedicamos a la alfabetización. Otro reto es alfabetizar desde la base, alfabetizar a los niños y a las niñas, porque ese trabajo ya cuando sean mayores ya estaría hecho, ¿no? Vale. Prioridades. Pues impulsar los huertos escolares sería una prioridad, porque así estamos trabajando la alfabetización desde la base. No solo los huertos escolares, sino otras actividades educativas en los centros. Y otra prioridad sería esto de ecologizar los huertos sociales. Eso es básico como para introducir la agroecología en todo este proceso. Usar los medios de comunicación para difundir todo esto y en concreto para alfabetizar, por ejemplo, a través de la radio. Yo les hablé del modelo Radio ECA muy extendido en Canarias y en ciertas partes de África, que podría ser muy efectivo para este tipo de alfabetización. Y luego está Internet, a través de cursos online, aquellos sitios donde hay pocos recursos, etc. Voy terminando. Otra recomendación concreta sería vincular los huertos sociales y la alfabetización agroecológica, es lo que venía diciendo. Y mantener los huertos escolares abiertos también durante el verano, porque pasa eso. Bueno, había alguna experiencia de algún compañero que comentaba que lo habían resuelto, pero en la mayoría de centros escolares, cuando llega el verano, se cierra también el huerto escolar y los niños dejan de practicar. Es el de práctica de producción y venta, protoemprendedores, por aquí. Y un poco, bueno, pues ha sido un poco tormenta de ideas inicialmente. Hemos
Es un poco complicado porque hay que hablar casi de dos grupos muy diferenciados. Sí que existe mucha legislación sobre fincas ecológicas con, digamos, con certificado ecológico y otras, y que hay otros proyectos agroecológicos que no están dentro de los que no tienen certificado. Ya han salido aquí muchos proyectos y, bueno, ya conocéis, como son, pues, por ejemplo, las CSAs o otros grupos de consumo que tienen sistemas de participación de garantía y otras opciones, ¿no? Así que ha sido un poco caótico, ha sido un poco resolver un poco la situación actual y todo esto. Aquí estamos casi todos convencidos, ¿no? Yo creo que no hay que, no os tengo que explicar todo, pero vamos, sí comentaros un poco lo que ha salido así más por encima. ¿Qué ha salido de la situación actual? Pues una parte técnica, sí, pues que existen problemas para controlar las hierbas alimenticias, por ejemplo, el acceso a las semillas, por ejemplo, de variedades tradicionales, pero también hemos estado hablando de los híbridos, hemos estado hablando de semillas que se usan actualmente en proyectos en empresas con el sello ecológico. Que hay problemas, ¿no? para conseguir financiación, a lo mejor para estos nuevos proyectos que surgen, que no existe esta educación, que habla con años, la gente no está preparada para organizar, para ponerse a producir en ecológico o hacer proyectos agroecológicos. Hemos estado hablando también sobre los rendimientos, pues, por ejemplo, mínimamente el control de las adventicias hace que tengamos que trabajar muchas horas en ese control y claro, evidentemente el rendimiento de tu trabajo pues baja y el rendimiento de la explotación, pues claro, tienes que echar muchas más horas de trabajo para conseguir lo mismo, ¿no? Y luego de cómo cuidar el suelo, de nuestras explotaciones, que no me gusta la palabra explotaciones, de nuestros proyectos, ¿no? Pero bueno, de lo que sí hemos hablado también es que existe una falta de tierras, que también lo has comentado tú, una falta de formación, que existe intrusismo. Una visita que nos ha comentado también algo sobre el intrusismo que existe en gente que no es profesional, que a lo mejor se podría controlar de alguna manera eso. Se ha hablado de formación de agricultores, que no hay una formación específica. Se ha hablado del precio de la venta de los productos, que varía mucho, y eso es una cosa intrínseca de la agricultura. Retos, vamos a pasar un poco rápido y usar ese dinero para beneficiar a empresas agroecológicas. Un poco también hemos hablado de que se puede volver a la ganadería tradicional para evitar incendios, creación de redes que faciliten información, recursos, datos de semillas. En un actual diagnóstico, pues hemos visto que existe una gran cantidad de iniciativas locales mayoritariamente y en municipios pequeños. Que en algunos lugares existe un apego a la tierra que dificulta su cesión, que existe también una inseguridad para el agricultor en cuestión de las cesiones. En algunos casos pues los alquileres son por un tiempo demasiado corto y entonces pues, al agricultor le da miedo el tema de invertir en un terreno que puede perder. Y a la vez también existe una inseguridad para el arrendatario porque los alquileres en ocasiones son precarios. Falta de tierras en general a disposición a buen precio. En ocasiones también hemos visto que puede tener dificultad el identificar a los propietarios en algunos casos por herencias, en pueblos pequeños, que están los terrenos muy repartidos o ya hay muchos herederos. Problemática y dificultad en la cesión de tierras municipales. Que existe una multitud importante de bancos de tierra distintos
y también hemos identificado la falta de recursos para la formación en general. ¿Qué retos pensamos que son los que debemos de tener para combatir esto? Pues aumento de la superficie disponible de terreno de forma paralela a la demanda. Tenemos que ver cómo llevar a los propietarios para que les resulte atractivo el ceder sus terrenos. Convencer a los ayuntamientos también para que cedan su suelo y que le cedan a largo plazo. El formato de ganadería ecológica para complementar a los productores hortícolas y aprovechar pues, suelos que a lo mejor no valen para la horticultura y para cerrar un poco el ciclo de las explotaciones agropecuarias. Implicar, hemos puesto aquí también a la formación no reglada, pensando en las escuelas universitarias, a nivel de colaboración, salvar los escollos sanitarios que se pudieran presentar en los proyectos de incorporación a la ganadería, la creación de campos de trabajo y formación, y otro reto sería el trabajar con los agricultores, ¿no? Con lo que en la red de llamamos agricultor, esa gente mayor que lleva toda la vida dedicada al campo y que tiene muchas cosas que enseñarnos de la agricultura y de lo local, ¿no? para que trabajemos con ellos. Pues nos hemos marcado divulgar el banco de tierras para que genere confianza, que sea algo que la gente pueda confiar en él, revalorizar y dignificar la profesión de la agricultura, algo que nos parece muy importante, hacer ver los beneficios paralelos en desarrollo y recuperación de territorios, en el más amplio sentido del concepto, ¿no? Y unir fuerzas, ¿no? Asociacionismo y sobre todo planes de acción común, que es un poco yo creo que lo que estamos tratando aquí estos días. Y para finalizar, recomendaciones, pues crear sinergias y buenos ejemplos, de que haya modelos que podamos seguir, publicitar los bancos de tierra para poder aumentar la captación de territorio, poniéndolos en valor, desarrollar, promover estos programas que se ha hablado, programas de desarrollo rural, en este sentido, sobre todo para lograr financiación en cuanto a lo que es la formación de las pequeñas escuelas. También hemos tema de facilitar modelos de contratos sencillos y asumibles por todas las partes, tanto por el arrendatario como por el agricultor. Introducir al agricultor en los modelos de investigación, como se ha hablado de aquí esta mañana, y unión profesional, asociacionismo de esos pequeños agricultores en agroecología para que compartan todas sus ideas y todas sus experiencias. En la situación actual, en primer lugar, ahora mismo hay una explosión de muchos mercadillos. Con el tema de la crisis ha ocurrido muchísimos mercadillos por todas partes. En Canarias es un problema, porque hay más mercadillos que consumidores casi. Y aquí la situación actual pasa por una falta de normativa que regule las actuaciones en los mercadillos y una nueva norma, por otro lado, que exige que los agricultores que van a los mercadillos se registren, lo que, bueno, lo apuntaban los compañeros como bueno, porque sería una forma de controlar la producción que lleva cada uno. Tengo que decir que, bueno, que en el caso de Canarias los mercadillos supuestamente son para producción local, que no es el caso de aquí, que veo que aquí es todo lo contrario. Y aquí lo que ellos piden es que haya esa especie de registro. Y luego que las normas que salen o las ordenanzas que salen son distintas en cada municipio, por lo tanto eso complica la dinámica de las personas que acuden a varios mercadillos distintos. Y el gran problema es el que no controlen la producción, así, el origen de los productos. Eso es un problema. En cuanto a los retos, la formación en técnicas de venta puede ser un reto para los productores, finalizar
que entre gente muy variada. Se referían a que haya gente que solo como actividad complementaria puedan estar presentes en los mercadillos. Luego, creación de marcas locales, es otro de los retos que se comentó. Creación de marcas locales para promover las producciones, marcas municipales casi, para hacer una especie de marketing de los productos que se llevan allí. En cuanto a prioridades, pues hay que diferenciar los espacios de producción local en los mercadillos. Vuelvo a decir que, bueno, para mí los mercadillos son de producción local, aquí parece que no, y que ellos, que la gente que va a los mercadillos necesita ese espacio diferencial. Y luego unir consumidores y productores para que a los restaurantes les lleguen esas ofertas y puedan consumir productos kilómetro cero. Recomendaciones. Pues había que controlar la producción para que se sepa dónde y cómo se produce. Esto iría acompañado de inversión en información, en publicidad y promoción. Que la administración sea la que promueva tanto las actividades de animación que acompañen a los mercadillos como la implicación en los métodos de producción y acompañamiento técnico de esas producciones. Otra recomendación es la creación de una plataforma que ofrezca a los productores y los consumidores y restaurantes puedan consultar la producción, se vuelque en un sistema que los restaurantes puedan conseguir a través de esa plataforma. Y provocar o fomentar encuentros entre productores y consumidores, restaurantes y tiendas, o sea, provocar esos espacios de encuentro para que se lleguen a eso. ¿Y qué más? Bueno, otra de los retos es que se comentó, bueno, no sé si como reto, que en muchos municipios la comunidad educativa está implicándose en el tema de promover que las escuelas compren a los productores locales y de proximidad los productos para los comedores escolares. En el grupo 5 hablábamos sobre la compostaje comunitario. En cuanto a la situación actual, diagnóstico y casos de referencia, nuestro grupo hemos dicho que el compostaje comunitario se hace concretamente en municipios cuyos ayuntamientos tienen una sensibilidad ecológica concreta. No se hace en cualquier sitio, y sobre todo en espacios más bien, en municipios más bien pequeños. Entendemos que esto no se va a producir en grandes ciudades, sino que es más fácil que se desarrollen en estos espacios. También se produce el compostaje un poco en dos líneas, ¿no? Enfocadas hacia lo que es el buscar una correcta gestión de la materia orgánica, de los residuos, para después poder generar compost y alimentar de una manera sana la tierra. Y por otro lado, también lo que se busca es el autoconsumo de un producto sano, creado de sanado, ¿no? Y luego los casos de referencia, que son muy diferentes en los territorios y se desarrollan de diferente manera. En algunos casos, los agricomposteros comunitarios se generan porque hay que dar solución a algunas familias que tienen graves dificultades económicas, y es una manera de consumir un producto bajo coste. Y en otros lugares lo que se hace es que se generan estas iniciativas para socializar a los nuevos pobladores, a los neos, ¿no? Que vienen a vivir a estas zonas. Los retos que nos hemos impuesto han sido que, por un lado, está la sensibilización de la población en todo lo que es la separación y reutilización de los bioresiduos en compostaje, el buscar los terrenos urbanos o urbanos donde ubicar los agricomposteros, que eso es importante, a ver dónde los ubicamos, y el gestionar
gestionar correctamente la recogida de los residuos, ya que bueno, hay que buscar una medida legal para poder recoger de esa manera el residuo orgánico, ¿no? Y otro de los retos que nos hemos impuesto es generar gallinas de razas locales. ¿Generar gallinas, no? Bueno, que vayamos creando gallinas de razas autóctonas, razas locales, es decir, que no vayamos a poner cualquier especie de cualquier manera, sino que vayamos promoviendo eso. Las prioridades que nos hemos marcado es que tenemos que dar una cobertura legal a la recogida de los residuos y a la ubicación de los composteros. Eso es muy importante. Establecer un instrumento legal para montar estos gallineros y sobre todo dar difusión a los mismos. Las experiencias se tienen que localizar en un blog, en una web, en un sitio concreto donde todo el mundo podamos informar de cuáles son los pros, los contras de estas iniciativas. Y las recomendaciones que hemos encontrado es que debe existir un contrato entre la administración y la población para que se implique en esta sensibilización de ir separando la basura orgánica del resto. Involucrar a los colegios, muy importante, y a los niños, porque es la base fundamental para que en futuro esto ya sea algo reglado. Otra recomendación importante es que el ayuntamiento tiene que buscar un mecanismo para que siempre haya un aporte estructurante a la del compostero y hacer participar a toda la población, no solamente a los vecinos, sino restaurantes, tiendas, etc. Otra recomendación es utilizar un vehículo por parte del ayuntamiento para hacer esa recogida de residuos, de manera que no hubiera ningún tipo de dificultad legal. Y también utilizar sistemas que agilicen o faciliten el uso de otros sistemas de monedas complementarias, cheques de descuento, etcétera, para involucrar a la población en todo lo que es esa separación de residuos. Y no hay datos oficiales claros por parte del Ministerio de los biorresiduos, se están tratando adecuadamente. La mayoría acaban yendo a vertedero. Los sistemas alternativos son el quinto contenedor o el puerta a puerta. Hemos estado viendo pues, los pros y los contras de cada uno de ellos, algunas cosas. En estos pasados meses desde Terra hemos hecho unas dinámicas en varios municipios de la red y una de las conclusiones, trabajando escenarios de cómo se gestionaban los residuos en los años 70, cómo se gestionan los residuos actualmente, los biorresiduos, y cómo se deberían gestionar en el año 2020, había restaurantes, consumidores. Una de las conclusiones, con muy pocas variaciones, es que se hablaba de lo que llamamos los biocuartos. Lo que le decía a la gente es que un cuarto debería ser autocompostaje en zonas rurales y que la gente tenga su sitio para compostar. El compostaje comunitario con gallinas o sin ellas o con animales, otro cuarto del volumen de los biorresiduos. El agricompostaje con agricultores profesionales que diversifican su actividad y aparte de criar gallinas, cabras o se dediquen a la producción de compost. Y luego la recogida selectiva por parte de los ayuntamientos o por las contratas o por los sistemas que sean, pero siempre y cuando se haga compost, el otro cuarto. Eso sería la propuesta. Como caso de referencia, sin lugar a dudas, estaría el de Larrabezu, que ha sido impulsado por la asociación Gurpide, que tiene una especie de CSA, en el que hay 105 familias, lo que nos han estado comentando. Como interesante de este caso de referencia, cada 100 familias ellos creen que daría para mantener a un agricultor. El agricompostador le dedica de medio unas 10 horas a la semana aproximadamente y se las está pagando el ayuntamiento como horas. Digamos que es una relación casi laboral. Está gestionándolo con 4 cajas en 3 lotes. Bueno, no vamos a entrar en los detalles. Los retos. El alto coste que tiene ahora mismo el sistema de recogida de tratamiento de los biorresiduos. Tampoco hay datos claros, pero entre 150 y 200 euros por tonelada tendría que ser lo que le cuesta al conjunto de las administraciones este tratamiento. El modelo de agrocompostaje en Austria, en referencia, estaría en 50 euros tonelada. Estaríamos hablando de la cuarta parte, entre la tercera y la cuarta parte, generando además empleo local y diversificando la actividad de los agricultores del propio municipio, evitando emisión de gases de efecto invernadero con el transporte, etcétera, etcétera. La realidad es que se está duplicando el gasto. Cualquier ayuntamiento que intente reducir
este tipo de costes lo que va a hacer es duplicarlo, porque no vas a poder quitarle a la contrata con la que ya tienes gestionada parte de la gestión de estos residuos. Esto es un reto importante. El cambio sociológico es dificilísimo. Separar muy bien para que tenga un valor para la agricultura es un reto que la mayor parte de la población va a tardar mucho tiempo en asumir. Otro de los retos es que ya nos hemos ido creando una culturilla de lo que una de las abejas o mariposos, no sé qué ha sido, hablaba del compostaje fijo, que es cuando le das a una familia una caja de plástico, cuesta 100 y pico euros, y nos hemos ido acostumbrando a que el compostaje tiene que ser necesariamente individual y tiene que ser con sistemas que además no dan calidad al compost, no alcanzan la temperatura suficiente, etc. Y otro de los retos que se plantea es la coordinación del estructurante, cómo poder llegar a un acuerdo entre quienes tienen realmente el estructurante y quienes pudieran llevar a cabo el agricompostaje. El estructurante serían los restos de las podas bien triturados, entre otras. Es también un reto ayudar a que los agricultores entren a este tipo de prácticas. La mayoría están pensando en jubilarse o en especializarse muy mucho, y la agroecología es diversificación, y esto es difícil de explicar. Como prioridades son muy breves: la educación y la alfabetización. Estábamos comentando que un huerto, como un concepto de alfabetización, uno de esos huertecitos de 50 metros cuadrados, se alimentaría con el compost generado por un hogar. Aproximadamente serían 2 kilos de compost por metro cuadrado de huerto al año, y es más o menos lo que genera una familia de bioresiduos. O sea, que enseñar a alguien a que un huerto de 50 metros puede permitirle aprovechar los bioresiduos de su hogar sería parte del proceso de alfabetización. Y explicar la racionalidad de esto, que se puede decir de una manera más emocional, el tema de la economía circular. Cómo poder explicar esto para que la gente lo entienda, que tiene una racionalidad de mucho peso. En recomendaciones, una de ellas es que se organicen paquetes de visitas de composturismo, composagriturismo o agriturismo compostero a Larrabetzu, para conocer la experiencia, que es la que tenemos aquí. Ya no me entiendo. Sí, el tema de la venta regular de los mercadillos es un tema en el que se ha incidido también bastante, un poco por lo que comentaban por aquí. En muchas localidades hay conflictos en cuanto a la venta, si está regulada o no la venta, el tema de estado de alta y todo ese tipo de cosas. Prioridades: fomentar, divulgar las dinámicas para recurrir a los productores locales y crear cultura de consumo de nuestros propios productos o de nuestro entorno. Pedagogía, fundamentalmente. Por eso ya se ha hablado mucho de esto. Entendemos que hace falta mucha pedagogía, adaptar la realidad de cada grupo de consumo a su entorno, a su localidad. Y entendemos pues, que requiere un trabajo importante de gestión, de organización y de comunicación, que es un poco lo que estábamos diciendo anteriormente. Y en recomendaciones pues hemos comentado pues, fomentar los mercados locales abiertos a los productos locales con menos burocracia, un poco lo mismo. Enseñar y educar en la alimentación de temporada, porque genera muchos conflictos de cara a los productores. Que sigue la gente, aunque esté interesada en los grupos de consumo, pero sigue pendiente de comer un tomate cuando no es el momento, pues bueno, pues más pedagogía. Y creo que poco más. Y difundir, bueno, también más pedagogía en cuanto a la zona de cocinar, bueno, más hábitos y en lo que es la cultura de la cocina y de la gastronomía, mucho más relacionados con la realidad de los productos y con su temporada. Lo he resumido bastante. I took some bread to him today. He was awake, but he wouldn't take